Vamos a dedicar este video a hablar un poco del teorema fundamental de la aritmética, o sea que vamos a escribir ese título quizás. Vamos a poner teorema fundamental de la aritmética. Teorema fundamental. ¿Cómo está la letra hoy? De la aritmética. Y bueno, se trata sobre los números primos. Vamos a recordar, para el que no lo tenga presente, que un número natural es primo si es mayor que 1. El 1 no es primo por decreto, ¿no? Y sus únicos divisores y quiero hablar de divisores positivos, ¿no? Naturales. Divisores naturales son 1 y sí mismo. No sé si lo estoy escribiendo bien, pero... Entonces, bueno, 1 no es primo por decreto, 2 sí es primo, ¿no? Los únicos divisores que tiene naturales son 1 y 2. Lo mismo pasa para 3. En cambio 4 no es primo porque es divisible entre 2. Además que es divisible entre 1 y 4, ¿no? Etcétera. Entonces la noción más básica así, sobre los números primos que hay que tener es cómo se pueden... Por lo menos, no sé, una noción inicial sería este concepto que se llama la criba de Eratóstenes. En realidad es Eratóstenes. Eratóstenes, que fue un señor que vivió en el siglo -2. Ahora no estoy seguro si he sido muy coherente con el tema de si el siglo es 0, son los años entre -100 y 0 o no. Pero, o si eso sería el siglo -1 y no hay 0. Pero bueno, está. Me puedo haber equivocado en los videos anteriores en esas fechas. Pero el hecho es que este tipo es un personaje bastante interesante en la historia de la ciencia porque, para empezar, fue una de las primeras personas, no sé si la primera persona, en realmente argumentar y convencerse de que la Tierra es una pelota, digamos. Que creíblemente hoy en día incluso hay gente que piensa que es plana, pero bueno, este señor aparentemente trabajaba en la biblioteca en Alejandría, que era como un centro de conocimiento súper importante en la época, y un día le llegó un pergamino que decía que en cierto pueblo que estaba en cierta cantidad de kilómetros al sur de donde él estaba, tal día del año, los rayos del sol caían casi que exactamente verticales. O sea, se podía mirar al fondo de un pozo de agua bien profundo y ver el reflejo así del sol, de tan directamente de arriba que estaba el sol, ¿no? Y entonces lo que él hizo fue esa misma fecha, tratar de medir con qué ángulo caían los rayos del sol al mediodía, en esa misma fecha, en el lugar donde él estaba, en Alejandría. Y bueno, esencialmente pones un palo así en el piso clavado vertical y te fijas si tiene sombra y qué tamaño tiene la sombra y calculas un ángulo ahí, ¿no? Y medís un ángulo, mejor dicho. Y, y bueno, con ese dato y el dato de la distancia entre donde él estaba y al lugar donde se decía que los rayos caían vertical, calculó esencialmente que la Tierra es una pelota y cuál debería ser el tamaño. Con un gran error, pero igual conceptualmente es no solamente impresionante, ¿no? Con muy poco material, deducir el tamaño de la esfera en la cual estás parado no sé, a mí me parece impresionante. Bueno, pero bueno, otra cosa que hizo relacionada a la aritmética fue esta cosa que lleva su nombre, no sé si fue el primero que se le ocurrió, porque es una idea bastante básica, pero se llama la criba, o sería como una especie de tamiz o un filtro de Eratóstenes. Y la idea es la siguiente: quiero hacer una lista de números primos, entonces lo que hago primero es una lista de números nomás. Entonces escribo el 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Y seguimos aquí abajo. 11, 12. Vamos a tratar de mantenernos alineados, pero es difícil aquí. Sería por aquí. 12, 13. Oh. Ok, me disculpo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, etc. Vamos a poner hasta el 20. Y la idea es la siguiente, bastante sencilla. Vamos a ir tachando los que no son primos y los que no tachamos son primos. Entonces, uno no es primo por decreto. Y el primer sobreviviente es 2, que sí es primo. Y ahora, dado que 2 es primo, lo que voy a hacer es voy a tachar todos los múltiplos de 2. Los múltiplos de 2 no pueden ser primos porque son divisibles entre 2. Así que tacho el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18 y el 20 en mi lista. Y el siguiente sobreviviente es el de 3, que tiene que ser primo. O sea, es primo. Y ahora voy a tachar de mi lista todos los múltiplos de 3. 6 ya está tachado, 9, 12 ya está tachado, 15, 18 ya está tachado, ok. Y el siguiente sobreviviente es el 5, es primo. Tachamos todos los múltiplos de 5, 10, 15 y 20 ya están tachados. Y así continúo. Ahí el resultado va a ser que estos números que están aquí son primos. Y es una forma relativamente eficiente de hacer una lista de todos los primos menores o iguales que cierto número. ¿Tá? Y uno podría pensar, bueno, ¿qué interés tienen estos números primos? Bueno, la propiedad básica que tienen, que es relativamente obvia, es, ¿cómo se dice? Todo número natural se factoriza, es decir, se escribe como un producto en un producto de números primos. Y esta propiedad es bastante obvia, no merita mucho dar un argumento, porque la idea es la siguiente, es bastante sencilla, ¿no? Me das un número natural. Si no es primo, ¿qué significa? Que tiene un divisor, ¿no? Estrictamente entre 1 y él. Bueno, ok. Así que puedo escribirlo como ese divisor por otra cosa. Y ahora estos dos números son más chicos que n. Bueno, y con esos dos hago lo mismo. Si no son primos, los escribo como producto y así sucesivamente. Y como en cada paso se van achicando los números que participan, si quieren es un argumento por inducción. Si los números menores que n se factorizan, o bien n es primo, o bien se escribe como producto de dos cosas menores que n, y esas cosas se factorizan, así que punto. N se escribe como producto de primos. Eso no es muy sorprendente. Y no sería el teorema fundamental de la aritmética, digamos. El teorema fundamental de la aritmética es la afirmación. Vamos a ponerlo por aquí. Teorema fundamental de la aritmética. Fundamental de la aritmética. Es la afirmación de que la factorización es única. Digamos, de cada natural en producto de primos. De primos es única. ¿No? Entonces, con eso, ¿qué quiero decir? Que los primos que aparecen y cuántas veces aparece cada uno, hay una sola forma. O sea, obviamente puedo cambiar de orden los primos para hacer un producto, pero pero qué primos aparecen y cuántas veces aparecen, hay una sola forma de escribir cada número como producto de primos en ese sentido de cuántas veces aparece cada primo
Así que ese es el teorema fundamental de la aritmética. Y ese es de lo que quiero hablar en este pequeño video. Bueno, espero que sea corto. Y bueno, es algo que data de... O sea, es conocido por lo menos desde el libro este de los elementos de Euclides, que es uno de los textos un poco, no sé, fundamentales en matemática, aunque creo que casi nadie lo lee, digamos. Elementos de Euclides. ¿No? Euclides fue un tipo que vivió también en la... quería decir dónde fue que vivió. Sí, ya dije, que vivió en Libia. Él, y Euclides vivió... No se sabe en realidad mucho sobre Euclides. Se sabe más o menos que debe haber vivido en el siglo -3, más o menos. Pero no se tiene demasiada información. O sea, lo que perduró fue un libro que se supone que es una especie de compendio de matemática que era conocida en la época, no que la inventó toda él, pero el texto sí perduró. Pero sobre la vida de él no se sabe mucho. Y para empeorar las cosas hay otro Euclides, también de la antigua Grecia, que no tiene nada que ver con así que, bueno, no se sabe casi nada sobre el personaje en sí, cómo fue la vida de él, o dónde nació exactamente, no se sabe casi nada. Pero bueno, el Elemento de Euclides es un texto un poco impresionante para los matemáticos porque es un registro súper antiguo con razonamientos que al día de hoy siguen vigentes, muchos de ellos, ¿no? Realmente no todos, pero bastantes. Y entre esos razonamientos hay una demostración del teorema fundamental de la aritmética. Y antes de hablar exactamente de esa demostración o dar una idea de qué se trata, quería, como siempre antes de hablar quería decir unas palabras, dar un argumento que es de ese libro de Euclides, los elementos, y que dice que hay infinitos números primos. Que no sé si es súper sorprendente, pero bueno, no es obvio tampoco. Y el razonamiento es así, es bastante sencillo. Dice, si P1 hasta Pn son primos, o sea, me das una lista con un número finito de primos, son primos. P1 por hasta Pn más 1 no es divisible entre ninguno de ellos. Quizás esto sea lo sorprendente de esta afirmación de que los primos son infinitos, es el argumento que es tan sencillo, ¿no? Lo que dice es, me das una lista, 5, 6 o 1000 primos, los multiplico todos, les sumo 1, y ese número, el resto de dividirlo entre cualquiera de esos primos que me diste es 1, y por lo tanto no es divisible entre ninguno de esos primos. ¿Ah? El resto de dividirlo entre esos primos no es 0 nunca, es 1. Así que, o bien ese número es primo, o tiene un factor primo que no está en tu lista, que no me diste. O sea que, por este procedimiento, voy consiguiendo más y más números primos. Lo que no es verdad es que siempre el producto más 1 sea un número primo. El primer ejemplo, o sea, porque la gente hace el argumento y dice 2 por 3 más 1 vale 7, es primo, bárbaro. 2 por 3 por 5 es 30, más 1 da 31, es primo, sí. Pero bueno, un poquito más adelante en el argumento se van a encontrar con 2 por 3 por 5 por 7 por 11 por 13 más 1, que vale, a ver si puedo decir qué número es, 30.030, y este número es 59 por 509, que son dos números primos. ¿No? Entonces no es cierto que el argumento esté diciendo que siempre que me des una lista de primos los multiplico y le sumo 1 sea primo, pero dice que es un número que no es divisible entre ninguno de los primos que me diste. Entonces tiene que haber otros primos, además de lo que tú me diste. Entonces ese es el argumento súper sencillo, ¿no? Me parece que, no sé, a mí me resulta súper elegante que en un renglón ya convencerse de que la lista de primos nunca va a parar, ¿no? De que la criba esa de Aristóteles, nunca en ningún paso tachaste todos los números, ¿no? Siempre hay algo que sobrevive.
sé, que en principio uno podría imaginar que podría llegar a pasar, que en un momento dado pum, se tachó todo. Pero, ¿qué más quería decir? Bueno, este es un argumento súper viejo, desde los elementos de Euclides. Y vamos a tratar de entrar entonces a la afirmación del teorema fundamental de aritmética, de que no hay dos maneras de factorizar el mismo número, ¿no? Como producto de primos. Entonces, quizás vamos a poner aquí ejemplo del teorema fundamental, ¿no? Fundamental. Un caso particular del teorema fundamental sería la siguiente. Fundamental. Un caso particular sería que 2 a cualquier cosa no puede ser igual 3 a la cualquier cosa, ¿no? Siempre que m y n sean naturales. Vamos a poner no nulos por las dudas que alguno. Ese sería un caso particular del teorema fundamental de la aritmética, porque tengo una potencia de 2 de un lado y una potencia de 3 del otro, pero si eran el mismo número, ese número tendría dos factorizaciones en primos diferentes, como 2 a la algo y como 3 a la algo. Bueno, pero este caso particular se puede... O sea, ¿por qué? Ni la pregunta ¿por qué? Este caso particular se puede demostrar súper fácil, porque... La pregunta es... La respuesta es porque el lado izquierdo es par y el derecho no. Pero acá hay algo escondido que es un poco para dos, es fácil de verificar y es un poco obvio, que es digamos, la propiedad fundamental es que el producto de impares es impar. Esa es la propiedad clave. Vamos a poner acá, clave. Esto que está aquí es la clave. Producto de impares es impar. Que es súper fácil de verificar, ¿no? Si yo tengo un número impar, va a ser 2 por algo más 1. Y tengo otro número impar, va a ser 2 por algo más 1. Hago la cuenta. Y vale números pares, 4ab más 2a, que es par, más 2b, que es par, más 1. Entonces, como este pedazo que está aquí es par, o sea, eso es un múltiplo de 2, lo que me está diciendo esta ecuación es que el resto de dividir este producto entre 2 es 1. O sea que eso que está ahí es un número impar. Producto de impares es impar, es súper fácil de verificar. Pero entonces, para demostrar el teorema fundamental, al final se reduce a la siguiente observación, digamos. Vamos a llamarle propiedad clave de los números primos. Lo que tenemos que saber es que si un número primo divide a un producto, entonces divide a uno de los factores. A algún factor. Se puede reducir al caso de producto de dos cosas. Si un número primo divide un producto de dos cosas, A por B, entonces o bien divide a A o bien divide a B. Esa es o ambos, puede dividir a ambos, ¿no? Obviamente no hay ningún problema con eso. Pero tiene que dividir a uno de los dos. Y con esta propiedad de los números primos en la mano, probar el teorema fundamental, o sea, la unicidad de esa descomposición de números primos es súper fácil, ¿no? Porque tenés dos descomposiciones que dan lo mismo, una igualdad, elegís un primo de una, y como divide toda la descomposición de otro lado, tiene que aparecer del otro lado. Y ahí los tacho de ambos lados. Y repito ese argumento y obtengo que
las factorizaciones tenían los mismos primos el mismo número de veces, ¿no? Que es la afirmación del teorema fundamental. Así que esta es la única propiedad que hay que argumentar por qué pasa, ¿no? Entonces un ejemplo para mostrar por qué es un poquito más complicado. Para 2 era bastante sencillo de probar. Y para... vamos a probarlo para 3, ejemplo. Probarlo para 3 significa que tengo que mostrar que si yo tomo dos números que no son divisibles entre 3, el producto tampoco lo es. Es otra forma de decir esa afirmación que estamos diciendo ahí. Entonces tendría que verificar los siguientes casos. Si multiplico un número cuyo resto de dividir entre 3 es 1, por otro con la misma propiedad, ¿no? Bueno, ver que este caso no es divisible entre 3, que este producto no es divisible entre 3, se reduce a 9mn más 3m más 3n más 1. Y como todos estos términos que están aquí son divisibles entre 3, ¿no? Múltiplo de 3. Esto me está diciendo que el producto, el resto de dividir este producto entre 3 es 1. Y entonces, si multiplico dos números cuyo resto de dividir entre 3 es 1 entre sí, me da algo que no es divisible entre 3, que el resto de dividir entre 3 es 1. Y tengo que repetir para el resto de los casos, ¿no? El argumento y verificar, son tres casos que hay que verificar, ¿no? Cuando multiplico un número con resto 1 dividido entre 3 por uno que con resto 2, hago el argumento aquí, vale más o menos lo mismo, 9mn más 6m más 3n más 2. De nuevo, tengo toda esta parte que es múltipla de 3, así que el resto de este producto entre 3 vale 2, o sea que el número no es divisible entre 3, ese caso está claro. Y el último caso muestra cómo se puede llegar a complicar la cosa al final. O sea, qué es lo que hay que descartar que pueda pasar. Cuando tengo dos números que al dividirlo entre 3 me da resto 2, los multiplico. 9mn más 6. 6m más 6n más 4. Y el 4s es más grande que 3, ¿no? Pero lo puedo dividir entre 3 con resto y me da 3 más 1. Entonces, toda esta parte es divisible entre 3 y significa que este producto al dividir entre 3 el resto me da 1, ¿no? Ese es el razonamiento que yo debería poder llevar a cabo para cualquier primo, no solamente 3 o 2, ¿no? Mostrar que siempre que multiplico dos números que no son divisibles entre ese primo, el producto tampoco lo es, ¿no? Y es importante que el número sea primo, porque 4 no divide a 2, pero divide a 2 por 2, ¿no? Esa es la propiedad importante de los primos es esta. Entonces, digamos, demostración de la propiedad. Vamos a dar un pequeño argumento acá para... ¿no? Asumimos que la propiedad vale para los primos menores que p, un número primo que me da. O sea, ya verifiqué la propiedad para 2, lo verifiqué para 3, y ahora la quiero probar por inducción que vale para todo el mundo, ¿no? Que vale para todos los primos. Entonces, bueno, me dan un número primo p y asumo que ya probé la propiedad esta, que si el primo divide un producto divide un factor, para todos los primos anteriores. Y ahora lo que hay que descartar, según las cuentas que hicimos antes, alcanza a ver que P no divide A por B para ningún A, B entre 1 y P menos 1. ¿No? O sea, si tengo dos cosas, son los posibles restos de dividir entre P, ¿no? Que no sean 0.
tengo que verificar que si yo multiplico, o sea, al final la clave en este argumento era que la partecita que era el resto de la división y la otra partecita que era el resto de la división, que ese producto no pudiera ser múltiplo de P, ¿no? Porque P es primo, yo sé que ese producto no puede ser P exactamente, pero ¿por qué no puede ser 2P o 3P o 4P, ¿no? Y entonces ahí es donde entra, que ya sabemos la propiedad. Supongamos que A por B vale C por P. Entonces supone que tenés dos números entre 1 y P menos 1, y al multiplicarlos te da 3P, por ejemplo, ¿no? Bueno, y ahora mirás el C este. Si C no es 1, algún primo menor que P divide a C. Y por lo tanto, a o a B, ¿no? Porque es un primo. La cosa es así, si yo tuviera dos números menores que entre 1 y P menos 1 y el producto vale P, eso contradice que P es primo, está. Eso no puede pasar. Entonces, ¿por qué no puede pasar que A por B valga 2P? Bueno, ¿por qué no puede pasar? La idea es porque 2, si divide a A por B, significa que divide a A o divide a B. Así que puedo dividir ambos lados entre 2 y obtengo un producto que vale P, ¿no? Que era lo que no podía pasar. Bueno, eso es lo mismo. Lo que puedo hacer aquí es, bueno, ok, no vale 2 por P el producto vale 6P, póngale. Ok, pero 2 es un primo que divide a 6. Entonces tiene que dividir a A o a B. Divido A o a B entre 2 y divido 6 también entre 2 y obtengo un producto que vale 3P. Y ahí repito el argumento y al final voy a terminar obteniendo un producto que vale P, ¿no? Y entonces la idea es dividiendo ambos lados y repitiendo, ¿no? Divido ambos lados entre ese primo y repito el argumento. Obtengo A' y B' entre 1 y P menos 1, tales que P es igual a A' por B'. Y eso es lo que no puede pasar porque P es primo. Entonces la idea es la siguiente. Obviamente por ser P' no puede pasar que el producto de dos cosas entre 1 y P menos 1 valga P. Pero ¿por qué no puede pasar que el producto de dos cosas entre 1 y P menos 1 valga 5P o 10P o lo que sea? Y la razón por la cual no puede pasar es porque si yo verifiqué la propiedad esta, la propiedad clave esta, la verifiqué para todos los primos menores que P, entonces cuando yo tengo que ese producto vale tantas veces P, hay algún primo que divide ese factor y tiene que dividir uno de los dos factores del lado izquierdo. Entonces achico el ejemplo y logré un producto que vale un múltiplo menor de P, ¿no? Y repito eso hasta obtener de hecho un producto que vale P. Y eso contradice que P es primo. Así que es un argumento un poquito quizás no sé, no es muy sofisticado, pero creo que capaz que cada uno tiene que mejor tratar de explicárselo a sí mismo que escuchar simplemente a una persona diciéndolo no es suficiente para entenderlo. Y bueno, y esto concluye la demostración del teorema fundamental de la aritmética, porque con esta propiedad, teniendo dos factorizaciones que son iguales, si tengo un primo de un lado, tiene que aparecer del otro y los cancelo y repito eso, y llego a que tienen que ser iguales. Y entre los mismos primos la misma cantidad de veces. Y vamos entonces a dar una consecuencia un poco más vinculada con el cálculo, que es hacia lo que queremos irnos arrimando de a poquito aparentemente. Entonces con esta propiedad en la mano se puede probar lo siguiente, que creo que es un poco más sorprendente quizás, que es si n es un natural que no es un cuadrado, no es 1 ni 4 ni 9 ni 16, etc. Entonces
raíz de n es irracional. Generalizando un poquito el argumento que teníamos para raíz de 2, ¿no? Ahora esto da un montón de ejemplos de irracionales, ¿no? Porque los cuadrados son bien poquititos, entre comillas, ¿no? Raíz de cualquier cosa que no sea un cuadrado perfecto, ya te da un irracional. Entonces la demostración es así. De vuelta vemos, ¿no? El video pasado mostramos que hay muchísimos irracionales, muchísimo más que racionales, pero es diferente y más difícil dar un ejemplo y decir, este número es irracional. Es más difícil simplemente mostrar que hay irracionales por ahí. Decir que un cierto número específico es irracional. Y aquí la demostración es bien sencilla. Si p sobre q al cuadrado vale n. Perdón. Quería decirlo mejor empezando por esto, ¿no? ¿Hay algún factor primo? Algún primo que aparece un número impar de veces, ¿no? Número impar de veces en la factorización de n. Simplemente porque si todos los primos aparecen un número par de veces, bueno, agarro el número que tiene la misma factorización, pero con todos los primos la mitad de veces, y ese es la raíz cuadrada, es un número natural, así que n sería un cuadrado perfecto. Así que algún primo aparece un número impar de veces en la factorización de n. Y ahora eso implica que no puede haber ninguna fracción que al cuadrado valga n. ¿Por qué? Porque si p sobre q fuera igual a raíz de n, ¿no? Se supone que p sobre q es una fracción reducida, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, p cuadrado es igual a nq cuadrado, pero todos los factores primos del lado izquierdo aparecen un número par de veces. Primos del lado izquierdo aparecen un número par de veces, y los de la izquierda no. O sea, de la izquierda, los de la derecha, perdón. Derecha. No, la derecha no tiene esa propiedad. Vamos a poner un cuadradito acá. Porque el factor primo ese de n, que aparece un número impar de veces, en q cuadrado va a aparecer un número par de veces. Quizás nunca, pero si aparece un número par de veces. Entonces, en n por q cuadrado sigue estando ese número primo que aparece a una potencia impar. Pero el lado derecho es un cuadrado, así que son los números que aparecen en la factorización de p, dos veces cada uno. O sea, el doble de veces de las que aparecían, digamos, cada uno. Así que esa igualdad no se puede dar por el teorema fundamental de la aritmética, digamos, ¿no? Así que eso es una consecuencia, yo creo, un poco no obvia de esta factorización única en números primos. Y hay un montón de otras, digo. Pero bueno, eso es lo que quería un poco mencionar en este videito corto. Creo que es una parte de la cultura matemática que ayuda a entender por qué aparecen tantos números irracionales, ¿no? Y también es importante para la cultura, digamos. Así que terminamos acá.